Bien, muchachos, muchachas, estamos ya aquí en la continuación de la clase, nos tomamos un pequeño break. Vamos a seguir ahora con este apartado de herencia y evolución. Así se llama la sección. Nosotros solamente en biología común vamos a analizar el concepto más que todo de herencia, aunque de herencia poco. La verdad es que se analizan más algunos procesos previos a la formación de, en este caso, el material genético que va a dar paso a siguientes ciertas generaciones de células, pero no es herencia como tal, como se entiende en genética al menos, por ejemplo, como la herencia mendeliana o la no mendeliana, cuando se ven caracteres como alelos. No sé si vieron eso en algún momento en el colegio, pero no es ese tipo de herencia, sino que es una herencia más ligado al ciclo celular, ¿ya? Entonces, y la parte de evolución, eso entra directamente en el electivo de biología. Y como dijimos, no estamos analizando el electivo en esta parte, pero yo aún así les voy a subir las clases del electivo que serían de evolución. Ya que las tengo ahí ya grabadas, ustedes las pueden ver cuando quieran. ¿Les parece? Entonces, vamos con esto. Y para entender primero herencia, hay que saber algunos conceptos generales de ADN. ADN como tal no debería entrar en la prueba, pero es que es difícil hablarles de ciclo celular y ADN si no entendemos lo que es el ADN. Así que por eso primero partamos con la estructura del material genético para por lo menos tener la idea. Aunque yo ya les había comentado cuando estábamos viendo células un poquito de esto y la diferencia entre el ADN y el ARN. Vamos con una clasificación, nada que ver. La descripción básica del material genético es una molécula o son moléculas que en su estructura, por el ordenamiento de sus partes, pueden escribir un código, ¿ya? O sea, igual que cualquier lenguaje, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro lenguaje depende de palabras que están hechas en base a letras, ¿cierto? Cuando yo junto ciertas letras, tienen un sentido para la persona que los lee. Otra persona que habla otro idioma lee eso y no lo entiende porque no tiene sentido para él. ¿Quién le da el sentido? Quien lo lee. ¿Se entiende esa idea? Finalmente, hay que entender que el material genético es una secuencia de estructuras moleculares, es una sustancia química, pero el que le da la interpretación es quien lo lee. En este caso, quien lo lee son los ribosomas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Ellos son los que leen el material genético y con eso construyen cosas como las proteínas. Ok. La estructura básica del material genético es que son dos hebras, en el caso del ADN, son dos hilos que están conectados entre sí de forma complementaria. Esto quiere decir que una parte encaja con la otra. Específicamente las partes que encajan se llaman bases nitrogenadas y tenemos de dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas se enlazan con las pirimidinas. Específicamente la adenina encaja con la timina y la guanina encaja con la citosina. Entonces, por eso yo puedo ver acá en este esquema que cuando yo tengo una A, al otro lado tengo una T, cuando tengo una C, al otro lado tengo una G y viceversa. Cuando tengo una G, tengo una C, cuando tengo una T, tengo una A, porque encajan de esa forma. A con T, C con G, o T con A, o G con, o sea, C con G. ¿Ya? Como quieran verlo, es siempre adenina con timina, citosina con guanina. ¿Ya? Cuando yo las ordeno de cierta forma, la célula, en este caso los ribosomas, son capaces de entender un mensaje que les va a permitir, ¿cierto?, establecer una acción. ¿Se entiende? Además de la base nitrogenada, el resto de la cadena del ADN también tiene un azúcar que se llama desoxirribosa y un grupo fosfato que sería como el extremo de la cadena. Es por eso que el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. La parte de desoxirribo proviene del azúcar que es la desoxirribosa. ¿Ya? Puede que les cueste un poquito más, un poquito menos decirlo porque es una palabra complicada. ¿Pueden decir desoxirribosa? Es un poco como trabalengua, un trabalengua biológico, ¿ya? Cuando lo dominen, ya están listos para alguna carrera de biología, desoxirribosa, ¿ok? Bien, aquí tenemos entonces la estructura básica del ADN, ¿se entiende? Como les digo, esto no entra, simplemente es contexto, ya para que entendamos lo demás. Ahora, ¿se dan cuenta que el ADN y el ARN son distintas? Claramente en la imagen puedo ver por qué. El ADN son dos hebras que se entrelazan, el ARN solamente es una. Lo que a mí me hace deducir que el ARN es una molécula mucho más sencilla que el ADN. ¿Se entiende? Y además, el ARN está escrito en otro lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene adenina, sí. Tiene guanina, sí. Tiene citosina, sí, pero no tiene timina.
en vez de timina tiene otra letra que es el uracilo. Es como si dijéramos que el ADN es español, el ARN es inglés. ¿Ya? Hay palabras que se parecen, tienen el mismo sentido, ¿cierto? Pero es un idioma distinto. El ARN es otro idioma, es otra molécula, pero que puede copiar la misma información del ADN, pero escrito o transcrito en otro idioma. Por eso es que cuando pasamos de ADN a ARN se habla de transcripción, porque se transcribe el mensaje a otro idioma que es el idioma del ARN. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, el ADN está en el núcleo de la célula y no sale de ahí de forma común. El ARN sí que sale y son copias del ADN para poder trabajar. ¿Cómo funcionaría esto? El ADN sería como un manual de instrucciones de la vida y el ARN sería una fotocopia de una página específico de lo que yo quiero construir. Por ejemplo, es el manual de los muebles. Con este manual tenemos para hacer veladores, camas, cómodas, qué sé yo, muebles de cocina, todos los muebles que existen. Ahora, si yo quiero hacer solamente un armario, un closet, ¿es necesario que me lea todo el libro o solamente me leo la página donde sale cómo armar el closet? Tiene más sentido que solamente lea esa parte, pues, ¿no? ¿Para qué voy a ocupar todo el libro si solamente quiero ocupar esa página? Esto es lo que pasa con el ADN y el ARN. El ADN es toda la información. El ARN es un pedacito de información específico para construir lo que se necesita de forma particular. Por eso que acá este sería el manual, el ARN sería la fotocopia y finalmente lo que se construye a partir de eso sería el mueble o en el caso de las células la proteína específica que está construida en base a esa porción de ARN que proviene de una copia específica de un segmento de ADN. ¿Ya? ¿Se entiende? Disculpen que haga pausa, no sé si escuchan la cucharita. Estoy tomando un café porque, de hecho, ya todo este rato hablando me tiene un poco más ronco. ¿Preguntas, consultas o dudas? Felipe dice acá que le gustó la forma de explicar, le gustó la analogía ahí. ¿Se entiende bien entonces, sí? ¿Estamos con el contexto listo? Bueno, vamos entonces, bueno, acá un poquito de lo mismo. Eh, Más que para proteger al ADN, el ARN va a ser una forma segura de poder sacar información genética sin afectar directamente el ADN. Como yo le explicaba también el día de ayer, cuando veíamos célula, el ADN es la información original, entonces yo no puedo, o sea, puedo, pero no quiero dañar esa información. Supongamos que este libro, el libro manual de todos los muebles, fuera uno solo en el mundo. Entonces, tengo dos opciones. Agarro el libro, abro la página y veo la página, ¿cierto?, en mi casa para construir el closet, o mejor, el libro lo manipulo lo menos posible, le saco la fotocopia y la fotocopia me la llevo a la casa y hago el mueble. Por último, si la fotocopia se me moja, se me rompe, se me, no sé, cualquier cosa, ya, por último era una fotocopia, nomás el libro sigue intacto, ¿se entiende? Entonces, sacar ARN, copias de ARN es una forma más segura porque de esta manera, ¿cierto? No estamos afectando directamente el ADN. Si le pasa algo al ARN, no pasa nada, entre comillas. Ya puede haber un error puntual, alguna cosa, ¿cierto?, que ocurra ahí, pero no va a quedar la embarrada como si modificáramos el ADN o nos echáramos el ADN, ¿se entiende? Cuando el ADN se afecta por X razón, la célula pide, la mayoría de las veces, ser asesinada, porque ya sabe que ya valió. Es como que se le modificó el ADN y es como, uy, ya, así, mejor morir, ¿ya? Entonces, eso es lo que suele pasar, ¿ok? Bien. Acá estarían como los procesos explicados de esta misma forma, pero ya más específicamente en biología. No sé si está necesario. Tenemos una muestra de ADN y se transcribe, se copia al mensaje de ARN mensajero y el ARN mensajero va al ribosoma para que traduzca el mensaje en forma de proteínas. Y lo que hace, ¿cierto?, la traducción es decir, mira, yo cuando leo UGG tengo que poner este aminoácido, cuando leo UUU pongo este otro, cuando pongo cierto GGC pongo este otro, cuando leo UCA tengo que poner este otro. Y así sabe el ribosoma cómo tiene que ir poniendo los aminoácidos para formar la proteína en orden. Porque acá en el código está escrito el orden en el que tienen que ir. ¿Se entiende? Y este mensaje está transcrito del ADN, que es la versión original. ¿Ya?
Eso. Vamos con ciclo celular entonces ahora. Gente, las células son, como les explicaba yo ayer, el organismo fundamental de la vida. Todo organismo vivo parte con una célula, al menos por una. Entonces, como nosotros, humanos, tenemos un ciclo de vida, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, si es que sí, si es que no, y lamentablemente en algún momento, ¿cierto?, fallecemos. A las células les pasa exactamente lo mismo porque son las mismas funciones porque venimos de ahí, ¿ya? Las células tienen un ciclo de vida también y se llama ciclo celular, ¿ya? También pasan por etapas, pasan por su juventud, pasan, ¿cierto?, por su periodo de reproducción y diferentes cositas, ¿ya? En este caso, yo puedo distinguir como dos grandes etapas en la vida de una célula. Una se llama interfase y la otra se llama la fase de división, ¿ya? O la célula está viviendo su vida preparándose para dividirse o se está dividiendo. Hace estas dos cosas nomás. Es como que está pensando en reproducirse o se está reproduciendo. Una de otra. ¿Se entiende? La interfase es toda la fase en que la célula se prepara para esa posible reproducción. Y la fase de división celular, que puede ser mitosis o meiosis, es el momento en que la célula se divide realmente. ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando una célula se divide, se reproduce. De una célula salen dos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ahora, en la interfase se describen tres fases por separado que están en secuencia. La interfase se compone de la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Pero la duración del ciclo de vida varía dependiendo del lugar en el que pertenece la célula. Claro, eso es una pregunta que me acaban de hacer acá. Efectivamente, o sea, no todas las células van a tener exactamente el mismo ciclo de vida. Hay ciclos de vida más largos, hay ciclos de vida más cortos. Hay células que deciden no seguir creciendo, otras que sí. Va a depender de la célula, el tipo que sea, ¿cierto? La función que cumpla, sobre cómo va a vivir esa vida. Lo mismo que uno, ¿no? Uno puede decir, nacemos, desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Hay gente que muere antes de reproducirse, hay gente que vive toda su vida pero nunca se reproduce, hay gente que decide ser joven para toda la vida y cierto, se queda como pegado en esa etapa. Pasa lo mismo, ¿no? Acá ocurre exactamente lo mismo en términos de la célula, ¿cierto? Va a depender de cada una de ellas y la función que ejerza sobre cómo va a ser más o menos su vida. ¿Ok? ¿Ya? Hablemos entonces principalmente de interfase y partamos con la primera etapa, que sería G1. G1 es la primera etapa de la vida de una célula y viene inmediatamente después de una división. ¿Ya? Durante la primera fase, G1, de hecho la fase G1 significa Growth 1, o en este caso Growth 1, que sería como en inglés la traducción de crecimiento 1, es como la primera fase de crecimiento de la célula, sería como en la niñez de la célula. Aquí tenemos, ¿cierto?, que la célula precisamente crece. Eso dice el nombre. Aumenta de tamaño, aumenta su estructura, ¿cierto? Empieza a crecer y en este momento la célula toma una decisión. Dice, ¿será que yo quiero seguir creciendo? ¿O será que yo me quiero morir aquí mismo? ¿O será que yo me quiero quedar pegado en esta etapa para siempre? Toma una decisión, ¿ya? Esa decisión va a depender de cómo haya sido la división anterior, si fue exitosa o no, si están las condiciones para que ella siga viviendo o no, y también del tipo de célula que sea, ¿ya? Entonces, si la célula decide seguir, va a continuar con el resto de las etapas, con la fase S y la G2. Si decide morir, bueno, se va a asesinar. Si decide detenerse, se queda en un estado intermedio que se llama G0, ¿ya? Que es como un estado de hibernación donde la célula se queda ahí hasta que nuevamente sea necesario que entre en división. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que pasa en G1. La célula crece, acumula nutrientes, se prepara posiblemente para una división y decide si es que va a continuar o no con su vida. Eso es lo que hace durante la primera etapa. Y están las posibilidades de que continúe, está la posibilidad de que no continúe y que no continúe porque se queda pegada ahí o porque se decide matar. ¿Ya? ¿Todo bien? Eso es G1. Pensemos que salió todo bien para esta celulita.
que ni se quedó pegada ni se murió y decidió avanzar a la siguiente etapa, a la fase S. La fase S se llama fase S por S de síntesis. Cuando hablamos de síntesis en ciencias y en biología específicamente, hablamos de creación, fabricación, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de síntesis, hablamos de la fabricación o replicación específicamente del material genético. En esta fase, en la fase S, lo que la célula va a hacer es duplicar su cantidad de material genético. Adivinen por qué. Porque cuando entre en división, se van a formar dos células. Entonces yo tengo que tener el doble de material genético para que cada una se quede con la mitad. ¿Se entiende? O sea, si yo no genero una duplicación antes de una división, lo que voy a obtener como consecuencia es que las células queden con la mitad de la información genética. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que las nuevas células tengan la misma cantidad de información genética cuando hablamos de mitosis. ¿Se entiende? Entonces, previo a la división, debe haber una multiplicación o replicación del material genético. Hay que hacer otra copia. ¿Se entiende la idea? Es como que si yo, por ejemplo, tengo un departamento, una casa y invito a alguien a vivir conmigo, eh, ahora somos dos personas, no podemos ocupar la misma llave, ¿cierto? Mejor hago una copia para que cada uno tenga una copia de la llave, tengamos dos, ¿cierto? Cada uno la suya. Tengo que hacer una copia si vamos a hacer dos. ¿Se entiende? Acá va a ser lo mismo. Se va a dividir, ¿cierto? Van a ser dos. Tiene que tener también ADN. Entonces hay que hacerle la copia para esa otra célula. ¿Me siguen? Catalina dice, profe, algunas células como la neurona se mantienen en G0. Exacto. Por ejemplo, las neuronas son una de las células de nuestro cuerpo que se mantienen en esa etapa, en G0. Y por ende, no se vuelven a dividir. Ya, entre comillas, porque hace un par de años se descubrió que algunas neuronas sí que se dividen y son capaces de regenerarse. Antes de ese tiempo se creía que las neuronas nunca se regeneraban. O sea, que yo tenía, por ejemplo, por decir una tontera, 1000 neuronas, me pegaba un cabezazo, ya me quedaban 999. No sé, fumaba un cigarro, ya me quedaban 998. Entonces, cuando iba con paso de mi vida, yo cada vez iba teniendo menos neuronas por todas las cosas que hacía y por ende, ¿cierto? Iba perdiendo capacidad neuronal. Hoy en día se sabe que no es tan así, que hay algunas neuronas que son capaces de volver a entrar en división y regenerarse, pero no todas. ¿Ok? Pero efectivamente lo que dices es cierto, se quedan en G0. Profe, ¿y los cromosomas aumentan o se mantienen igual? Esa es una pregunta interesante, ¿ya? Y de hecho esto es lo que más complica del ciclo celular, que sería el cuentido de los cromosomas y el conteo de los mismos, ¿ya? Quiero que me pongan atención precisamente a esta explicación. Primero, ¿se entendió lo de las llaves? ¿Se entendió que hay que multiplicar para poder dividir? ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas con respecto a eso? ¿Sí? Ya, bacán. Quiero que me den el 95% de su atención cerebral en estos momentos. Si estaban distraídos o distraídas, es el momento para ponerme atención por 5 minutos. Ya, así, pero máximo. Necesito, pero de verdad que todo su esfuerzo para entender esto porque es clave y es una de las partes que cuesta más de este apartado de división celular, mitosis y meiosis. Quiero que miremos solamente este monito, ¿ya? Este de amarillo y rojo, esta parte de abajo. ¿Lo tienen? ¿Están enfocados y enfocadas acá? ¿Sí? Bacán. Miren, el cromosoma amarillo y el cromosoma rojo. Entre ellos se conocen como cromosomas homólogos. ¿Qué significa esto? Que yo, como les explicaba, cada uno de nosotros heredó una parte de los cromosomas de nuestro padre y la otra parte de nuestros cromosomas de nuestra madre. El cromosoma que me heredó mi papá con el cromosoma que me heredó mi mamá, entre ellos son homólogos. ¿Se entiende? Por eso es que se habla de que los humanos tenemos pares de cromosomas. Más que hablar de 46 cromosomas, decimos que tenemos 23 pares, porque tenemos 23 pares homólogos. ¿Entiendes? Siempre están dados porque uno me lo dio mi papá, otro me lo dio la mamá. Me explico. Imaginemos que el cromosoma amarillo codifica el color del pelo, por decir algo. La pregunta es, ¿el cromosoma rojo qué información debería tener? Si el amarillo codifica el color del pelo, el rojo, ¿qué información deberían tener?
A ver si los pillo con esa pregunta. Piensen, piensen, piensen. Sofía dice el mismo. Yara dice el color del pelo. La info del pelo. Correcto. Lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son el mismo cromosoma. ¿Se entiende? Ahora, la diferencia va a ser el color del pelo como tal que tenga quizás el cromosoma. Quizás el cromosoma amarillo tiene la información para el color del pelo, pero rubio, y el rojo quizás un color de cromosoma, ¿cierto? Para el color del pelo negro. Pero los dos codifican el color del pelo. ¿Se entiende? Pueden tener variantes en la información, pero los dos codifican eso. ¿Se entiende la idea? Por eso es que son homólogos, porque tienen la misma información, pero puede haber variantes dentro de esa misma información. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿se entiende el concepto de cromosoma homólogo, que es el par que consiste en uno de mi papá y uno de mi mamá? ¿Sí? Bacán. Entonces, esto es lo que tiene una célula originalmente. Por ejemplo, en el caso de los humanos serían 46 así, de pares. Pensemos que una célula solamente tiene uno, un par. Tiene uno amarillo y uno rojo como se ve acá. Ninguno más, solamente esos dos. ¿Ya? O de hecho, uno solo, un solo par. Si esta célula se va a dividir, ¿qué debería pasar? Que cada célula se quede con lo mismo, ¿no? Cada célula se quede con una patita amarilla, con un núcleo aquí, ¿cierto? Y otra patita amarilla, y una patita roja, un núcleo y otra patita roja, ¿cierto? Cada una de las células restantes debería quedar de esa forma. De hecho, no sé si sirve mejor, lo voy a hacer en la pizarra, ¿les parece? Voy a ocupar la pizarra en este momento porque de verdad que esto es clave, muy, muy, muy clave para lo que viene. Por acá, a ver. Ay, no sé por qué no me deja pegarlo. A ver si me deja ahora. Ahí sí, ya. Miren, entonces, voy a dibujar una célula muy rápidamente por acá. Entonces, miren, tengo una célula que tiene un par homólogo. Entonces vamos a ocupar los mismos colores, uno amarillo, ¿cierto? Ahí hay un amarillo, un círculo, un amarillo, ¿cierto? Y otro era rojo. Vamos a ocupar color medio rojito por acá, uno rojo, ¿cierto? Ya. Se supone que si esta célula se divide, lo que debería dar como resultado es lo siguiente, que, uy, queden dos células idénticas como estaban al principio, ¿cierto? Esta es la idea, que de estas células se formen dos así, que son iguales a la primera, cada una por separado, ¿cierto? ¿Lo ven? Esa es la gracia. Ahora, para poder llegar a eso, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, es que entre medio de esa división, vamos a ver si puedo mover esto aquí, sí, entre medio de esta división, cada cromosoma homólogo haga su mitad. ¿Lo ven? Porque así, si después yo parto esto a la mitad y parto este amarillo a la mitad, me quedan de esa forma. ¿Se entiende? G1, S, fase de división. Ahí están. Esto es lo que pasa en la fase S. Cada cromosoma homólogo produce su mitad. ¿Ok? Replica el material genético.
Y ahora viene la pregunta esencial. Gente, en la fase G1 y en la fase S, ¿cuántos cromosomas tenemos? Esta es la pregunta más importante. ¿Cuántos cromosomas hay? Acá. Primero, en G1, ¿cuántos cromosomas hay? No hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Pero ojo, no me hablen de 23 por lado, ni, estamos no solamente esto, imaginemos que son estos de aquí nomás, ¿ya? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ven? Dos, ¿cierto? Dos. Hay uno amarillo y uno rojo. Ahí está. Hay uno rojo, hay uno amarillo. Correcto. Son dos. ¿Sí? ¿Cuántos hay en la fase S? Veo respuestas divididas. Gente, hay dos también. Hay uno rojo y uno amarillo. ¿O no? Miren, aquí está el amarillo, aquí está el rojo. Esto es lo que más complica de esta parte de genética. ¿Se dan cuenta? Siguen habiendo dos, solo que estos dos están cada uno duplicados. Esto es lo que se conoce como diploidía. Esta célula es 2N, tiene dos cromosomas. Esta célula también es 2N. ¿Lo ven? Eso no cambió. Lo que cambió fue la cantidad de cromátidas, de patitas que tienen, ¿cierto? Acá es 2N, 2C, porque cada cromosoma, que sería como la parte del medio, tiene una patita para arriba, una, dos, así que dos, y acá es 2N, 4C, porque cada uno tiene cuatro. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende? Hay gente que dice, cuando la célula entra en la fase S, es 4N. Gente, eso no pasa. ¿Ya? O sea, puede pasar, pero eso es una mutación. Eso no es bueno. Se sigue manteniendo esa cantidad, siguen habiendo dos cromosomas, se dan cuenta que sigue habiendo uno amarillo y uno rojo, solo que el amarillo ahora tiene dos patitas más y el rojo tiene dos patitas más, pero siguen siendo cromosomas. ¿Ok? Claro, C son como los cachitos, como dicen ustedes, las patitas que le digo yo, que de hecho se llaman cromátidas. Esto, ese es el nombre correcto, las cromátidas o brazos. Yo siempre hablo de patitas, no sé por qué razón, gente, de verdad. Pero yo siempre digo patitas, pero son brazos. De hecho, el nombre correcto es brazos o cromátidas. Yo no sé de dónde saqué qué patitas, pero yo siempre hablo de las patitas de los cromosomas, es una cuestión mía. Se llaman brazos o cromátidas. ¿Ya? Para que no vayan a pensar así como, uy, las patitas, no es eso. ¿Pero se entiende? Bacán, bacán. Súper. Entonces se dan cuenta que después de la división celular, lo que ocurre es esto, que las células vuelven a ser 2N y vuelven a ser 2C, como estaban originalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son las cromátidas hermanas? Paz, estas, las que se duplicaron. Esta roja de aquí es hermana con esta otra roja de acá. Esta amarilla de aquí es hermana con esta otra de acá. Porque entre ellas son iguales. Son una duplicación de la misma cromática. Y el cromosoma amarillo con el rojo son homólogos. ¿Ya? ¿Se entiende, mi gente? Ya. Antonia, dime. La cantidad de N es esto. Lo de 4C, lo que dije recién. Eso es la cantidad de N. Eso es lo que se duplica en la fase S. Es la cromátida. Se dan cuenta que se duplica la cantidad de ADN, pero no en sí los cromosomas, no es que como que aparezcan cromosomas nuevos, sino que son los mismos cromosomas que se le hace una copia. Lo explico con la llave. Cuando yo hago una copia de la llave, ¿hago una llave distinta?
o hago la misma llave pero doble? Es la misma, ¿cierto? Pero doble. Yo podría decir que de hecho tengo la misma llave. Tengo una llave al principio, después tengo la misma llave, pero esa misma llave está duplicada. Podría entrar a hablar de dos llaves distintas cuando tengo una llave de la puerta y tengo una llave del portón, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque ahí son llaves distintas entre sí. ¿Se entiende? Ahí digo, tengo dos llaves. ¿Me siguen la idea? ¿Sí me dicen? Ya. Gente, esto, específicamente, este proceso de división se llama mitosis. Y voy a aprovechar el impulso para explicar meiosis. ¿Les parece, ya que estamos hablando de esto? ¿Les tinca? Ya. La mitosis es el proceso en el que se dividen las células somáticas. Voy a escribirlo acá en el chat porque me cuesta un montón escribir con el mouse, ¿ya? Somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son las células de cada maldita parte de mi cuerpo, ¿ya? Puede ser la célula de mi ojo, de la piel, del hígado, de donde sea. Excepto en los espermatozoides y en los ovocitos. Porque esas son las únicas células que no son somáticas, sino que son células gaméticas, famosos gametos, ¿ya? Que como dijimos cuando estaba viendo fecundación, tienen la condición de estar la mitad del resto de las células. ¿Se entiende? Entonces, si en la PAE le hablan de una división celular de una célula del hígado, le hablan de una división celular de una célula del ojo, de una de la piel, de una del intestino, de una fibra muscular, siempre esa división va a ser mitótica, va a ser a través de mitosis. Si les hablan de la división de un espermatozoide, ¿cierto? Que produce un espermatozoide, un ovocito, es una meiosis. ¿Me siguen la idea? Ya. Entonces, les voy a explicar muy rápidamente cómo ocurre la meiosis. Voy a ocupar el mismo monito. Célula original. ¿Era así o no? De hecho, a ver, ¿me va a funcionar de esta forma? Estoy viendo si es que me va a funcionar o no. Eh, 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 eh. Creo que sí. No debería tener complicaciones. Sí. Ya. Miren. Meiosis. Debería funcionar con este par de cromosomas. Ya. Célula normal y después entra, ¿cierto?, en la fase S y lo mismo, ¿cierto? El ciclo celular es el mismo. Llegamos hasta este punto en donde se duplican las cromátidas hermanas, ¿cierto? Quedan así con la típica forma de X del cromosoma. ¿Lo ven? ¿Todo bien? Ya. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en la meiosis ocurre lo siguiente, que en la primera división celular de la meiosis pasa esto. Miren, atención, 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 atención. De hecho, ¿saben qué ocupar ese mismo mono? El que hice recién. A ver, por acá. Oye, disculpe la torpeza, ya yo me cuesta un montón ocupar estas cosas como con el mouse, ¿ya? Así que disculpen aquí de verdad que no soy muy bueno haciendo esto. Ah, ya, era. Voy a hacerla de nuevo nomás, sí, no cuesta nada. Ya, le voy a volver a hacer las patitas, ya, de nuevo, cromátidas, brazos, no se llaman patitas. Ahí está, miren. En la primera división celular, lo que ocurre es que los cromosomas se ordenan de esta forma en la célula y se tiran de un lado de la célula hacia el otro, en una etapa que se llama metafase. ¿Ok? Consecuencia, vamos a tener como resultado en la primera división
lo siguiente. Por acá. Un cromosoma amarillo va a quedar en una célula y un cromosoma rojo va a quedar en la otra. ¿Lo ven? Esto va a ocurrir en la meiosis. ¿Me siguen la idea? Versus la mitosis, que en la mitosis lo que ocurre, voy a hacerlo acá más arribita, es que, de hecho, mejor aquí mismo, acá abajito para compararlo, en la mitosis, como se ordenan los cromosomas es distinto en la metafase. En la mitosis se ordenan así, miren. ¿Se dan cuenta de la diferencia del orden? Aquí están como lado a lado los homólogos, aquí está uno sobre el otro. ¿Lo ven? Por ende, cuando en la mitosis se parten a la mitad, quedan así, ¿cierto? Quedan como un cachito así, otro cachito acá, otro cachito así y otro cachito allá. Esa es como la división, ¿cierto? De la mitosis. Quedan así. Y por eso, después las células quedan de esta otra forma que estaban acá arriba. ¿Lo ven? Cada una se queda con uno rojo y uno amarillo, con uno rojo y uno amarillo. En la meiosis, ¿ven la diferencia? Acá una se queda con uno rojo y otra se queda con uno amarillo. ¿Ven la diferencia? Este punto, este paso es el más importante. ¿Lo analizan? ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. ¿Se dan cuenta entonces que en la meiosis, en la primera división celular, ahora solamente tengo un cromosoma de cada uno? O sea, ahora tengo N, ya no son dos N, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Sí? Pero se dan cuenta que todavía están duplicados cada uno de ellos, todavía tienen forma de X. Por ende, cada uno de ellos se vuelve a dividir en una segunda división meiótica, y ahora en esta segunda división lo que ocurre es que se separan por al medio y quedan de la siguiente forma. Quedan uno así, otro así, y acá con el rojo pasa lo mismo. Uno así y uno así. Y ahí está. La meiosis son dos divisiones para llegar a células haploides. ¿Se entiende? En la mitosis es una sola y se mantiene la diploidía. Gente, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Preguntas, consultas o dudas? ¿Antonia? Profe, ¿lo podría acercar un poquito para sacarle una foto, porfis? ¿Estaría bien ahí? ¿O quieres como... No, Aquí ahí, sacar... Igual está re feo como para sacarle una foto. Quizás podría ser un dibujo más bonito. no, profe, pero se entiende, tranqui. Ya. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Volvamos entonces a acá. ¿Dónde está la clase? Por acá. Ya. Entonces, se entendió todo esto, ¿cierto? De la fase S, la importancia, la duplicación, ¿cierto? Pero las cromátidas hermanas, todo eso, todo bien, ¿cierto? La importancia que tiene para la mitosis y para la meiosis, ¿cierto? Ya, bacán. Siguiente
¿Cómo se llama cada parte donde se unen las cromáticas? Se llama centrómero. Ese es el nombre que tiene. Lo voy a escribir acá en el chat. Centrómero. ¿Ok? Ya. Entonces, fase G1, la célula crece, decide si vivir o no. Fase S, se duplican la cantidad de información genética, ¿cierto? Cada cromosoma hace su duplicación particular, ¿ya? Fase G2 vendría ahora. En la fase G2 se comprueba que en la fase S esta duplicación se haya hecho de forma correcta. Acá se hace un punto de control, es como que dicen, a ver, vamos a hacer control de calidad, está todo bien, si no está bien, se repara. ¿Se entiende? La célula ve si todo funcionó como debería. Si no funcionó como debería, hace sus reparaciones y una vez que está todo listo, deja el visto bueno para entrar en división celular. Y ahí entraríamos en la siguiente fase, ¿cierto? Que sería la división celular en sí, que es lo que le acabo de explicar yo, mitosis y meiosis, dependiendo del tipo de célula que tengamos. Fase Q1, célula crece, se prepara, ¿cierto? Y decide si va a seguir con el ciclo. Fase S, se duplica, ¿cierto? La información genética. Fase G2, se comprueba que esta duplicación haya sido correcta. Si está todo bien, para adelante y seguís creciendo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas o consultas? ¿Ninguna? Ya. Entonces, aquí tendríamos el resumen, ¿cierto? Como G1, S, G2. Y después, cuando entramos en la mitosis o la meiosis, cada parte de esta división tiene una etapa. Se llama profase, metafase, anafase, telofases y citocinesis. ¿Ya? Les voy a explicar lo que pasa en cada una de ellas de forma muy general. A ver si tengo acá un dibujito, me parece que sí. Sí, bien. Acá estamos en la división, por ejemplo, por mitosis. Profase. Lo que ocurre es que el núcleo se empieza a, entre comillas, romper, ¿ya? ¿Se acuerdan que el núcleo tenía una membrana plasmática y adentro está el material genético? Este material genético ahora tiene que salir, ¿ya? Tiene que salir de ahí. Sí, Sofía, exactamente, ¿ya? Ahora, para que los cromosomas puedan quedar expuestos al citoplasma y se puedan tirar de un lado para otro con los centriolos, tienen que salirse del núcleo. Esto es lo principal que ocurre en la profase. En la profase se condensa el ADN y se forman los cromosomas, o sea, agarran esta forma típica que tienen los cromosomas y también lo que ocurre es que el núcleo empieza a desaparecer. ¿Se entiende? Eso pasa en profase. ¿Todo claro? En metafase se alinean en la mitad de la célula, o sea, en el plano ecuatorial. Igual como el planeta que tiene una línea de Ecuador que separa, ¿cierto?, el polo norte del polo sur, ¿cierto?, toda la parte, el hemisferio norte del sur, mejor dicho, no el polo norte. Acá pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos como dos campos de la célula que están separados por al medio, por eso se llama plano ecuatorial. Esto pasa en metafase, los cromosomas se ordenan en ese plano. Cuando es mitosis se pone uno encima del otro, como vimos recién. Por ende, cuando se parten a la mitad quedan de esa forma, como especies de gaviotitas. ¿Lo ven? Cada uno de ellos. ¿Correcto? Metafases se ordenan en el plano ecuatorial. Anafase se empiezan a tirar los cromosomas por los centrómeros hacia cada polo de la célula. Telofase se vuelve a armar el núcleo con cada uno de los cromosomas correspondientes. Citocinesis, la célula se parte a la mitad. Listo. Profase, se forman los cromosomas, se rompe, ¿cierto?, la membrana del núcleo. Metafase, estos cromosomas migran hacia el plano ecuatorial, se ordenan ahí, ¿cierto? Anafase, se empiezan a tirar. Telofase, se vuelven a formar los núcleos. Citocinesis, la célula se parte a la mitad. Y ya quedan dos. Ahí tenemos todas las fases. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero reacciones. ¿Sí? ¿Cuánta batería mental les queda? 50%, 60%, un 30%, un 15%, ¿cuánto? Más o menos. O a este punto ya están medio zombies. Pero lo importante es, independiente del cansancio, ¿me están entendiendo lo que digo? ¿O les cuesta?
para saber si entrar a la pizarra de nuevo o dejarlo así. ¿Sí ya me entendieron? Ya. Meiosis. Miren, lo mismo. Profase, ¿ya? Metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Por qué 2? Porque son dos divisiones, como le dije yo recién y le mostré en el dibujo, ¿ya? Pero acá, en la meiosis, vamos a tener dos procesos importantes que les voy a explicar a continuación. Primero, en profase 1, aparte de condensarse los cromosomas y romperse la envoltura del núcleo, lo que va a ocurrir es que los cromosomas homólogos van a compartir pedacitos de información. ¿Se entiende? Por ejemplo, miren, ¿se dan cuenta que acá el rojo con el azul son homólogos entre sí? Lo que va a pasar es que un pedacito del rojo se va a cambiar con un pedacito del azul. ¿Se entiende? Es como que dicen así como, oye, si fuera más divertido que de repente como que nos combinemos cierta información como para variar un poco. Eso hacen en la profase 1 y se llama entrecruzamiento o crossing over. ¿Para qué se hace esto? Para que todos los espermatozoides y todos los ovocitos sean distintos y de esa forma ningún ser humano sea idéntico al otro. Curioso, ¿no? Es para buscar ser únicos. Entonces, para que no todas las gametos sean iguales, al azar agarran ellos y empiezan así a cruzar información a la forma de azar. Así como, mira, pásame este pedazo, te paso este otro pedazo, tú haces lo mismo acá. Y cada una de ellas hace ese proceso de forma distinta. Consecuencia, todos son distintos. Y no hay ningún ser humano idéntico al otro, excepto los gemelos o los clones, que son precisamente idénticos a nivel al menos de genética. ¿Ya? ¿Se entiende el proceso del entrecruzamiento? ¿Sí? Y ocurre en la primera profase. ¿Ya? Siguiente proceso de variabilidad genética, la permutación. Viene inmediatamente después de esto en la metafase 1. ¿Se acuerdan que les dije yo que, miren acá también, se ordenan de forma diferente en el plano ecuatorial en meiosis que en mitosis? ¿Se dan cuenta que en mitosis se pone uno encima del otro? En meiosis se ponen de a pares. ¿Se dan cuenta que acá hay uno azul y uno rojo? En el plano ecuatorial están de a par. No como en metafase, ¿cierto? De mitosis que se pone uno, otro, todos en línea. Acá se ponen de a pares en línea. ¿Lo ven? ¿Sí? Y se dan cuenta que si el azul se pone abajo y el rojo se pone arriba, ¿no sería igual que el rojo se ponga abajo y el azul se ponga arriba? ¿Sí? Eso se llama permutación. Los cromosomas se ordenan en el plano ecuatorial, pero al azar también. Se pone uno a un lado y otro al otro lado, y podrían estar dados vueltas también. Entonces, eso agrega una capa más de variabilidad genética, porque puede que justo a un espermatozoide le toque uno de los cromosomas homólogos o el otro, al azar. Esto es como cuando los profes te ponían en fila, así, por ejemplo, el profesor de educación física o la profe de educación física, y elegían así como grupo, era como tú para allá a la izquierda, tú para la derecha, dos para allá, dos para acá, y así empezaba como a jugar, como a poner unos para el lado, otro lado, para hacer equipos distintos, al azar, ¿cierto? Que pasa lo mismo, se ponen como para cualquier lado, para que se vayan uno para cualquier lado diferente, y no sea ninguna idéntica a la otra por el mismo proceso, ¿ya? Metafase 1, permutación, ¿se entendió? Es simplemente el orden, pueden estar de esta forma o de la otra forma, como da vuelta este un lado o para el otro lado. De hecho, aquí mismo se ve, ¿cierto? Acá hay, los azules están hacia abajo, los rojos están hacia arriba, y el de acá está al revés. El azul está hacia arriba y el rojo está hacia abajo. Eso es permutación, ¿ya? ¿Todo bien? Después, anafase, lo mismo, se separan, ¿cierto? Telofase, citocinesis, se separan. Profase 2, la diferencia es que acá, ¿cierto? No hay un proceso de interfase, no hay una interfase entre estos procesos. Metafase 2 se ordenan igual que en la mitosis, aquí sí que lo ven, ¿cierto? Se ponen como en orden igual que en la mitosis. Es por eso que se habla mucho que la meiosis 2 es idéntica a una mitosis. Muchas veces la gente, los profesores de biología, digo la gente así como si todo el mundo dijera esto, pero no es como un tema de conversación muy común, pero se habla en biología, ¿cierto? De que la meiosis 2 es prácticamente una mitosis normal. Si se dan cuenta,
son como los mismos pasos de acá, en el mismo orden, así como los cromosomas se ponen de esa forma en el plano ecuatorial, se separan y quedan como gallotitas, ¿cierto? Y finalmente quedan 4 células al final de todo este proceso, cada uno gametos distintos con información distintas y haploides todas ellas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuándo se le cambian un pedacito de la patita por otro? En profase 1. Ya no me copien eso de la patita. Se llaman cromátidas o brazos, por favor. Solo yo puedo decirle así porque yo puedo equivocarme. Ustedes no. Si le dicen probablemente patita de la universidad, la gente no les va a entender porque la gente no le dice patitas, se llaman cromátidas o brazos, ¿ya? Es un error mío. No me copien los errores, cópienme las cosas buenas. ¿Ya? ¿Todo bien? Miren, acá está el crossing over. ¿Lo ven? Miren, cromosoma azul y rojo entre ellos homólogos se dan como un abracito de patita, ya, abracito de cromátida, abracito de brazo, y se cambian un pedacito por el otro. Qué bonito. Crossing over o entrecruzamiento. Crossing over en español es entrecruzamiento, ya, es como la traducción al español. Y después acá abajo está la permutación. Hay dos opciones, o el morado arriba y el azul abajo, o al revés, el azul arriba y el morado abajo. ¿Ok? ¿Todo bien, gente? ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿No? Sí, la permutación también va a aumentar la variabilidad, ¿ya? Tanto el entrecruzamiento como la permutación son mecanismos para que sean lo más diferentes posible cada gameto, ¿ok? Y es por eso que, no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas, pero si los tienen, se habrán dado cuenta que no necesariamente ustedes son iguales a sus hermanos o hermanas. De hecho, probablemente sean muy distintos a pesar de que vengan de los mismos papás. Porque eso es lo que se busca, que seamos distintos, incluso aunque vengamos de los mismos padres, ¿cierto? Bien. Bueno, esto es lo que le explicaba adelante, ¿cierto? Con respecto a la meiosis, por ejemplo, específicamente en estos procesos, lo mismo dibujito que hicimos adelante, ¿cierto? Acá estaría el proceso en el que se duplican interfaces, primera división meiótica, segunda división meiótica, tenemos el resultado de un ovocito. Y después, ¿cierto? Con los espermatozoides, lo mismo, ¿cierto? Mismo proceso y los espermatozoides. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok. Manipulación genética. Muy rápidamente. Gente, el ser humano, y esto ya para ir cerrando, me parece que esto es lo último. A ver, dígame un segundo. Sí, ¿ya? ¿Les parece si terminamos este punto? Porque después de esto ya terminamos y mañana cerraríamos el módulo común. ¿Ya? 15 minutos más o 10 minutos más a lo más para explicarle este último punto. ¿Ok? Entonces estamos terminando el módulo común en tiempo récord. O sea, llevamos cuánto, ni 2 días completos, o sea, unos par de horas y ya hemos avanzado todo lo que entra casi en la PAES en biología al menos. No sé si les parece, ¿están contentos o no? ¿Están conformes con lo que estamos haciendo? ¿Les ha gustado? ¿Les ha funcionado? ¿Sí? ¿Están salvando la PAES ahora? Sí. Espero que sí. Ya, gente. Manipulación genética. El ser humano, si se preguntan, profe, ¿qué fome esto la genética? Aunque no creo, porque la genética es súper divertida, a mí me encanta, pero puede que no les guste. Y se pueden preguntar, ¿y para qué sirve saber esto de la meiosis, la mitosis? Gente, hoy en día el ser humano, al entender todo esto, ha comprendido cómo funcionan las células y la genética, y lo más interesante es que hemos aprendido a manipular el material genético. O sea, realmente hoy en día existen tecnologías que permiten que el ser humano cambie genes de un organismo.
O sea, que literalmente le cambie las instrucciones a un organismo, por ende, cambie el código y cambie la función de ciertas estructuras. O sea, escribir un libro de cero. Este capítulo no me gusta, se lo cambio. No hay problema. Y hay técnicas para hacer esto. Una de ellas se llama ADN recombinante, que consiste que gracias a enzimas específicas que se llaman enzimas de restricción, yo les dije que las enzimas cortan ciertas cosas, uno puede fabricar enzimas que corten específicamente un lugar del ADN, y yo puedo cortarlo, sacar un gen que a mí me guste, que sería como un pedacito de ADN, y a partir de eso, ¿cierto?, pegarlo en otro lado y obtener, ¿cierto?, una nueva recombinación. ¿Cuándo se hace esto? Se puede hacer con cualquier organismo vivo, la verdad, pero por ejemplo, un caso típico de esto fue el resultado de la insulina sintética. Me explico. Ya les hablé de la insulina, ¿cierto? Que es la hormona que regula el azúcar en la sangre, y sabemos que hay personas que son diabéticas. Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? No, se le cayó el internet. Ahí sí, volví. Que se puso a llover aquí muy, muy fuerte. Capaz que eso esté afectando la señal igual. ¿Ya? Bueno, no sé en qué punto me quedé, pero le explicaba que la técnica de ADN recombinante consiste principalmente en cortar pedazos de ADN y volver a pegarlos en otro lado. O sea, puede sonar muy burdo, pero literalmente es así. Es como que digo, uy, este pedacito de ADN no me gusta, le pongo otro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya. Obviamente es más complicado que eso, se hace con enzimas que cortan específicamente, se diseñan esas enzimas y permiten cortar, y hay otras enzimas que pegan y pueden hacer eso, ¿ya? Un ejemplo típico de esto, que fue un avance muy genial, les explicaba yo que en la antigüedad, cuando una persona tenía la diabetes, cuando tenía esta condición, esta enfermedad, su páncreas no producía o producía de mala manera la insulina, que es la hormona que permite regular el azúcar en la sangre. Por ende, esa gente enferma la tenía súper difícil, ¿cierto? Porque al no regular el azúcar en la sangre, las células no trabajan correctamente y tienen complicaciones graves. ¿Ok? Antes, la única solución que había para obtener insulina era o sacarle insulina de un páncreas a una persona, lo cual no era muy legal, o sacársela a los cerdos, porque créanlo o no, los chanchos, los cerdos, son de los animales que anatómicamente se parecen más a nosotros. Internamente sus órganos son muy parecidos a los del ser humano. ¿Sabían eso? Y genéticamente somos más o menos compatibles. Entonces, de los chanchos se obtenía la insulina para poder inyectar a las personas. Y créanme que se sacaba muy poca insulina por cada cerdo matado. Entonces, era muy caro el tratamiento de diabetes antiguamente. ¿Me sigue la idea? Solución. Cuando se empezó a estudiar la genética, que de hecho no son mucho más allá de 100 años, esta tecnología es nueva y el conocimiento del material genético es relativamente nuevo, gente, es como de una generación nomás. Son de las primeras personas, podemos decir, de la historia que están sabiendo de genética, así como pensemos en una generación, no es nada, es poquito, ¿no? Entonces, todo lo que hemos avanzado en este tiempo es increíble como humanidad. Bueno, cuento corto. A alguien, cuando se descubrió esta manipulación genética que se podían cortar pedazos de ADN, se le ocurrió y dijo, oye, ¿y si identificamos el gen de la insulina, que el gen de la insulina tiene la información para construir la insulina, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea? Porque el material genético tiene la instrucción para construir algo, en este caso para construir la hormona, y dijo, ¿y si cortamos ese gen y se lo pegamos a una bacteria para que la bacteria produzca insulina? Ya, pues, hagámoslo. Salió bien. Y hoy en día la insulina se produce por bacterias, que son mucho más fáciles de criar que los cerdos, y se puede producir muchísima insulina de esa forma. O sea, la insulina hoy en día se produce de bacterias modificadas genéticamente a las que se le agregó el gen de producir insulina. ¿Ven?
Utilidades de la manipulación genética. ¿Se está bien esa historia? Acá está la historia, de hecho, miren, acá está el dibujito. ADN, gen de insulina, se corta ese gen, se pega en una porción de ADN que se llaman plásmido de las bacterias, se le mete a una bacteria, consecuencia, las bacterias producen insulina. Tarán, ahí está. ¿Ok? PCR, ¿se acuerdan? ¿Recuerdos de la pandemia? ¿Le hicieron PCR alguna vez? Con ese cotonito largo que le metían en la nariz, que te llevaba hasta como el cerebro y te dolía. ¿Sí? ¿Entendieron alguna vez para qué servía el PCR? ¿Sí? ¿No? ¿No? Supongo que no. Bueno, el PCR es de hecho una técnica genética. ¿Qué es lo que hace el PCR? El PCR es una reacción que permite multiplicar una cadena de ADN. ¿Se entiende? Es como un hack que se aplica en la cadena que hace que se copie, se copie, se copie, se copie, se copie, se copie por mucho. ¿Ya? Me permite amplificar, como copiar muchas, 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 muchas veces, por millones de veces, una secuencia de material genético. ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, ¿por qué se aplicó en la pandemia? Porque en la pandemia, cuando yo me infectaba por el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y todavía no tenía síntomas, una de las formas de saber si tenía el virus era saber si dentro de mi cuerpo estaba el código genético del virus en alguna parte. Pero si yo tenía muy poquitos virus, era muy difícil de saber si estaba o no. ¿Cuál fue la solución? Si es que encontrábamos, aunque fuera una pequeña cadena de material genético de un virus, con PCR la podíamos multiplicar al punto de saber si estaba o no estaba. De esa forma daba positivo si la encontraba o negativo si es que no. Eso es el PCR. ¿Se entiende? ¿Sí? Bacán. CRISPR, parecido al ADN recombinante, ubicamos un gen, lo cortamos y después el ADN se puede reparar. Funciona también con enzimas que cortan específicamente y permiten editar porciones de material genético. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para tratar enfermedades, porque yo puedo sacarle un gen que está produciendo la enfermedad y que después el ADN se repare y ya no la tenga. Con esto podemos curar todo, cáncer, lo que sea, absolutamente todo, con CRISPR. Hoy en día se trabaja con CRISPR comúnmente. Y finalmente, clonación. En la clonación, lo que se hace es, se saca el núcleo de una célula normal y se pone, ¿cierto?, en un ovocito que se le sacó el núcleo, o sea, como la carcasa nomás, y se combinan las dos. Le meto el núcleo, ¿cierto?, a una célula huevo que ya no tiene su núcleo, por ende, tengo una célula diploide, entre comillas, artificial, que es la copia de la célula a que yo le saqué el material genético. Consecuencia, tengo un animal idéntico genéticamente al que yo le saqué la muestra. ¿Se entiende? Perfecto, gente. ¿No se entiende? Sí, caso de la abeja Dolly. ¿No se entiende? Bueno, sí, sí o no. Sí, es que, alguien había puesto que no. No sé si decía que no a que no entendía lo de la clonación o no a otra cosa, que no alcancé a ver bien si es que se refería a eso o a otra cosa. Bueno, de todas formas lo repito. Tenemos un ovocito de una oveja, por ejemplo, en este caso, al que se le saca el núcleo para que quede vacía, solamente quede como la carcasa, como digo yo. Y a otra célula de otra oveja X se le saca el material genético, el núcleo.
Se combinan los dos y tengo ahora una célula que vuelve a tener núcleo, pero un núcleo completo, porque este viene de una célula normal, una célula somática. Entonces, entre comillas, tengo como un embrión, porque recuerden que un embrión es una célula que tiene toda la información genética. Acá tengo la célula, ¿cierto? Tengo la información genética, combino las dos cosas, tengo una célula nueva que tiene la información genética completa y entonces tiene la información genética de la célula que yo saqué inicialmente. ¿Ya? Eso. Gente, estas herramientas, en especial el CRISPR y el ADN recombinante, como les digo yo, tienen la tecnología suficiente para modificar la vida y para solucionar probablemente todas las enfermedades que tenemos actualmente, sin ser muy exagerado. De verdad que es impresionante el potencial que tienen. Pero lo triste, lo que da penita, es que esto no se puede hacer en humanos. Es ilegal. Por esa razón, no tenemos tratamiento de esto en seres humanos. ¿Por qué razón? Porque hay gente que lo considera poco ético o inmoral trabajar en humanos. ¿Se ha hecho ya con otras especies curar enfermedades, modificarlos? Sí, gente. De hecho, se han hecho hasta gatos fosforescentes con genes de medusa. ¿Ya? Acá la gente, los científicos han jugado con animales, con plantas, hacer lo que sea. Se puede hacer lo que sea. Podemos combinar animales como sea. De hecho, no solamente animales, puedo combinar animales con bacterias, bacterias con plantas, plantas con animales, hongos con medusas, qué sé yo, lo que yo quiera. Puedo sacarle gen a lo que sea y ponérselo a otro lado. Es literalmente el jugar a modificar lo que yo quiera. Pero en humano no se puede hacer. Todavía. Ojalá en algún momento se pueda hacer, porque probablemente sería el fin de todas las complicaciones médicas del mundo y la gente ya no tendría que morir por enfermedades tan terribles como por ejemplo el cáncer, ¿ya? Pero de momento, hasta que eso no se haga legal, no se puede hacer con humanos. Créanme que si en algún momento se hace, va a ser un avance en la sociedad porque, como digo, vamos a tener una nueva era. Esto es tan potente como la inteligencia artificial en ese aspecto, es una tecnología que tiene muchísimo potencial, pero que no se está aprovechando al 100% porque nos frena las leyes, simplemente, ¿ya? Sí, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, habría un problema económico ahí, o sea, las farmacéuticas aquí quebrarían, o sea, acá no sería necesario eh, tratarse con medicamentos si nos pudiéramos curar genéticamente. ¿Se entiende? Entonces, es una tecnología potente. Estamos hablando de una revolución médica farmacológica importante que quizás todavía no estamos preparados para dar o que no queremos estar preparados para dar. Pero de que está la tecnología y ya se hace y ya se sabe manipular, ya se sabe manipular, ya se hace y se trabaja con ella desde hace un tiempo y funciona súper bien. ¿Ok? Con eso, mi gente, cerramos esta sección. La clase de mañana, si les parece, vamos a comenzar con una pequeña práctica de lo que vimos recién, con esto parte de genética específicamente, así como hicimos recién con la parte de sexualidad y nutrientes. Así que mañana iniciamos con eso un poquito y cerramos con esta parte de organismo y ambiente y ya cerraríamos todo el módulo común de biología. ¿Ya? Dejo de grabar